Y es momento de actualizarnos, y evidentemente, si ya manejas información con respecto a los síntomas y así también de todos los recaudos pertinentes, siempre es bueno estar informados y recapitular algunos, por sobre todo, insistir e instar a tomar y ser parte de todas las medidas. Es un placer conversar con el doctor Carlos Morínigo. ¿Cómo te va, doctor? Buen día. Muy buen día a vos y a toda la audiencia. Doctor, vamos desde lo particular a lo más complejo. Estaba viendo ciertas publicaciones en tus redes sociales con respecto a qué importante es conocerse uno mismo cuando tiene su episodio de enfermedad respiratoria, uno conoce su alergia y uno sabe cuándo realmente o debe llamar o debe ir a consultar. Ahora, la consigna evidentemente es no abarrotar los hospitales. ¿Qué hacemos en estos casos, doctor? Primeramente es importante que nosotros estamos en una situación en la cual el gobierno ha determinado una cuarentena social en el sentido de que la gente debe quedarse en sus casas, que la gente que necesariamente debe salir nomás debe ser la que debe salir a las calles. Aquellas personas que tienen enfermedades de base, muy importante saber de que la patología como alergia, asma, EPOC debe estar bien tratada y debe estar bien controlada, de manera a que deben continuar con sus tratamientos correspondientes. Y el síntoma clave es la dificultad respiratoria. Si esa patología de base se complica con dificultad respiratoria. ¿Te escuchamos, doctor? Bueno, vamos a retomar la comunicación. Se está recapitulando. Estamos actualizando estas informaciones. Ya en instantes retomamos esta llamada con el doctor Morínigo. Creo yo que es una de las personas más didácticas al momento de explicarnos y hacernos entender cuestiones que ahora son como nunca de vital importancia. La identificación por sobre todo de un cuadro respiratorio, más aún en este estado de alerta. Aparentemente hay que hacerle caso a la Conatel porque ya las líneas están algo colapsadas. A ver, ahí está. Doctor, estamos nuevamente en contacto. Hablábamos de lo importante que es conocer la patología, conocerse uno mismo y evidentemente saber del tratamiento y saber expresarse por sobre todo. Totalmente. Cuando uno está el paciente conoce su enfermedad cuando está descompensada por A o B motivo. Entonces, es ahí donde debe acudir a la consulta conscientemente para que sean tratados sus síntomas. Y sobre todo, no abandonar su medicación de base. Eso es muy importante. La medicación sobre los síntomas, ¿verdad? El alérgico por sobre todo cuando deja de lado su tratamiento, porque hay también existen alérgicos que se automedican. Y esa es una realidad, doctor, evidentemente. O sea, el alérgico que sabe, por ejemplo, que se va a constipar o que va a tener la nariz cerrada o que se le pondrá rojo los ojos y tiene que necesariamente ir a la sintomatología y le aplica la gotita o le aplica y voy a dar el nombre del fármaco, el Analer. El tema de la automedicación en estas circunstancias, ¿cómo se analiza? Generalmente uno siempre le dice a la gente que no se automedique. Sí. En este caso hay enfermedades que necesitan ser tratadas en domicilio nada más. Entonces ahí es donde tenemos que nosotros, existen los números telefónicos donde uno puede recurrir para poder paliar sus dudas, ¿verdad? Entonces lo importante es no dejar su medicación de base. No dejar la medicación recetada por el médico especialista. Así. El neumólogo, el alergista y el especialista por sobre todo. Doctor, ¿cuándo yo me tengo que ir al hospital? Cuando tenés dificultad respiratoria, sí, o te sentís o la fiebre es muy intensa y no te pasa, entonces ahí debes ir a consultar al hospital y debes referir que estás con un cuadro respiratorio a las personas que te atienden. Entonces así ya se activa la cadena para que seas atendido. Un simple ataque de alergia, por usar un término, ¿puede producir fiebre o no, doctor?
generalmente no tiene por qué producir fiebre una descompensación de alergia, a no ser que haya una sobreinfección agregada. Y ahí sí ya hay que tratar con antibióticos y debe ser revisado por un médico. Doctor, la situación con respecto a ustedes que son especialistas y teniendo en cuenta que se habla ya de una circulación local, ahora a la hora de tomar muestras ya todos los casos respiratorios son analizados o cómo se viene manejando y administrando eso. Y estamos esperando que se distribuyan los kits correspondientes para que nosotros podamos tomar también en los hospitales periféricos, porque hay que tener en cuenta que la toma de muestra se realiza con trajes especiales. La toma de muestra no se realiza si es que el personal no tiene el equipo de protección individual correcto. Entonces, hay que suministrar del equipo protector de protección individual correcto, y aparte de eso los kits deben ser realizados en los hospitales, específicamente en los hospitales que están, por ejemplo, en Lambaré, Villaliza, Luque, San Lorenzo, IMT, INERAN. Hasta ahora se está centralizando todo en el laboratorio central. Entonces ahí hay un problema porque las muestras deben ser remitidas hasta el laboratorio central y trabajan hasta las 3 de la tarde. Eso deberían habilitar hasta 24 horas y se deberían hacer también ya en los hospitales periféricos de manera... ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros tenemos que detectar el coronavirus. Y si ya está en la comunidad, tenemos que detectar la zona para poder aislar a la persona. Y sobre todo, tener conocimiento real de cómo se está moviendo el virus. Hacer test y test. Sí, hacer el trabajo zonal específico, porque si una persona está infectada, evidentemente es ya un foco de diseminación en su localidad. Así mismo, la cuestión es identificar, tratar y tenerle en control, en aislamiento a esa persona. Doctor, como funcionario del sistema de salud, ¿crees que eso puede darse ya en las próximas horas como medida contingente? Que se analicen muestras, que se trabaje las 24 horas. Ya también la Universidad Nacional de Asunción habilitará a través del Instituto Nacional de Investigación en Ciencias Médicas la revisión de muestras, el análisis. Eso irá ayudando. Totalmente, pero todo tiene que estar regido por el Ministerio de Salud. Todo por el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es el que tiene que ser el rector y el que tiene que ser el que esté dando las directrices correspondientes. Esperamos nosotros, que la comunidad médica sobre todo, y el personal de apoyo, el personal de enfermería, el personal de los hospitales, que tengamos decisiones ya claras y precisas para poder nosotros manejarnos en ese ámbito, ¿verdad? Doctor, volviendo a algunas cuestiones específicas, como por ejemplo la vacuna antigripal. Mucha gente está preguntando, primero sí, y esta mañana ya se anunciaba inclusive la llegada de las mismas o cómo será la distribución. La gente también que de alguna u otra manera cuenta con los recursos económicos para comprar la vacuna antigripal. Ahora, cuando nos aplicamos la vacuna antigripal, doctor, muchas veces desarrollamos síntomas relacionados a la gripe o a la influenza. O sea, esa no es la apertura a que también podamos contraer el coronavirus. No se le deja como una ventanita abierta. No. Ojo con eso. Sí. La vacuna antigripal no da síntomas, o sea, no es que uno se aplica y tiene síntomas de la gripe. Ajá. No. ¿Por qué está esa creencia tan popular arraigada? Entonces, me apliqué la antigripal y ya me da fiebre, que tengo tipo A, que parece que me quiero engripar, me quiero resfriar. No. La vacuna antigripal es son partes del virus, no es el virus de por sí. Entonces es imposible que cause la enfermedad. No va a causar la enfermedad. Lo que sí puede haber es alergia a la vacuna que tiene otro tipo de síntomas, no síntomas respiratorios. Ojo con eso tiene que terminar ya. ¿Por qué está tan arraigado entonces la gente? Eso, me puse la vacuna y ya tengo fiebre. Todo bola, no sé, pero tiene que cambiar eso, porque si no, eso hace que la gente no se quiera vacunar. Y tiene que vacunarse. Algunos dicen, me apliqué la vacuna y peor me dio. Negativo eso, le iba a dar peor. Claro. Acá lo que se busca es prevenir y no inocularse la gripe. Evidentemente Claro, te doy un parámetro. Sí. El año pasado murieron más de 100 personas por influenza. Sí. Y el 100% de esas personas que murieron no se habían vacunado.
O sea que probablemente hubiéramos evitado la muerte de esas personas. Doctor, ¿estarán disponibles las vacunas, la distribución evidentemente a cargo del Ministerio de Salud Pública, pero se analizan siempre los factores de riesgo? Una persona infectada con coronavirus más adelante podrá aplicarse el antigripal. ¿Cómo se administra todo eso? Y hay criterios que dictamina el Ministerio de Salud de quiénes son las personas que deben vacunarse. Están siempre los grupos de riesgo, que son los menores de 2 meses. ¿Los menores? A los adultos mayores. Doctor, vamos, ahí quiero que te quedes, doctor, si me estás escuchando, porque de repente también a través de este sistema se hace un poco difícil la comunicación ahí. Los menores, los factores de riesgo, ahí se quedó, doctor. Sí, con los factores de riesgo, sobre todo aquellos que tienen enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, enfermedades respiratorias crónicas, son los que deben ponerse la vacuna antigripal, y los mayores de 60 años. Doctor, me hiciste acordar un punto muy, muy importante. No sé si es una percepción mía, pero de repente estamos instando por lo general a que las personas sanas tomen todas las medidas preventivas, dejando y obviando de lado muchas veces al enfermo crónico, al paciente con diabetes, a la persona que tiene HIV positivo, a la persona que tiene otra patología o alguna persona que está en tratamiento crónico, algún tratamiento en quimioterapia. O sea, desde el Ministerio de Salud, ¿qué mensaje se le da a ese grupo que está en ese factor de riesgo? Y esas son las personas que deben quedarse en sus casas hoy en día. Esas son las personas que son vulnerables a tener esta enfermedad y a descompensarse. Entonces se les insta a esas personas de que se queden en sus casas, no salgan. El aislamiento es una forma de evitar la dispersión del virus y evitar que la gente se enferme y que la gente que tiene comorbilidades muera. Entonces hay que tomar en serio y guardar la cuarentena social indicada por el gobierno. Principalmente ellos. Principalmente ellos son los grupos que debemos cuidar nosotros. Sí. Y decía yo, de repente estamos a gente sana, pero no dejar y por sobre todo insistir a que ese factor de riesgo permanezca en la cuarentena. Es que la gente no se da cuenta que la gente sana puede tener síntomas muy leves y estar enfermos. Y esa gente sana se va y le contagia a estos grupos de riesgo que se descompensan. Entonces, a eso tenemos que tener en cuenta y eso debemos de entender. A la gente sana generalmente, a los jóvenes, le da cuadros leves. A no todos les da cuadros severos, pero a los jóvenes, a la gente sana, le da solamente, a veces inclusive los últimos reportes científicos relatan que ni siquiera fiebre da en algunos casos, que da una pequeña tos y un pequeño malestar, pero están con la enfermedad. Entonces ahí es el cuidado de que todos debemos quedarnos en nuestras casas y sobre todo la gente que es sana, que no se digamos, piense que no puede estar en riesgo, sino que más bien ellos pueden ser transportadores de la enfermedad a gente que es vulnerable, que va a tener un desenlace que no queremos nadie, ¿verdad? Doctor, además del no cumplimiento de esta cuarentena, a nivel del seno médico, ¿qué observaciones están haciendo en cuanto a los errores cometidos por la ciudadanía? O sea, el ciudadano, ¿qué error común está cometiendo en este caso, independientemente del aislamiento? El tema, sobre todo la gente que tiene que salir de sus casas por A o B motivo, irse al supermercado, irse a la farmacia o ir a comprar provistas, debe lavarse las manos de forma frecuente y no tocarse la cara, no aglomerarse en esos sitios. Y nosotros ya recomendamos con uso racional, la utilización de los barbijos quirúrgicos, porque cualquiera puede ser portador y al no tener el barbijo quirúrgico, la persona que va a esos lugares va expeliendo el virus y va dejando infectados los lugares. Y ahí viene alguien y se toca la cara y ahí sí ya se contagia. Entonces, las personas que necesariamente tienen que salir a la calle, a la vía pública, donde van a ir a aglomerarse en persona, ya sea supermercado, que utilicen los barbijos quirúrgicos con racionalidad.
No lo dice el doctor Murillo, lo dice la Sociedad Paraguaya de Infectología y la Sociedad Paraguaya de Neumología, y también lo dicen expertos internacionales como los chinos que ya han pasado por esta lección. Doctor, a propósito del barbijo, ¿cómo los disponemos posteriormente? Es que le tiramos nomás a la basura. O sea, supongo que una medida de tratamiento para su disposición. No, tenemos que empezar a ser higiénicos, no podemos estar tirando en la calle. Sí, porque yo ya encontré, o sea, ya vi guantes tirados en la calle, barbijo en la calle, o sea, la gente... Tenemos que empezar a disponer de lugares donde se tiren exclusivamente esos menesteres. Es patológico. Entonces, eso. así también. De hecho, claro, si el virus queda por el barbijo, entonces la persona que va y toca eso sin guante, por ejemplo los recolectores y todo lo demás, pueden tocarse después la cara y ahí se contagian, ¿entienden? Entonces por eso es importante identificar en dónde vamos a tirar y no tirarlos por cualquier parte. Por ejemplo, una medida podría ser depositarla en una bolsita, cerrarla y después al basurero, por ejemplo. Excelente, excelente, así tiene que ser, así tiene que ser. Entonces, bueno, cuando vamos a sacarnos el barbijo, lo ponemos en la bolsita, la chiquitita, nomás la hamburguesa, la que nos queda por ahí, lo que tenemos en casa reciclado. Es más, podemos hacer una especie de mini depósito, acumular ahí y después disponerla entonces, doctor. Y no olviden de lavarse las manos después de quitarse el barbijo. Y el barbijo no se toca por la parte de enfrente, se quita de los sujetadores hacia adelante. Y una vez que nos quitemos, desechamos y nos lavamos las manos y no nos tocamos la cara. Es como que estiramos acá la gomita, no me ves vos, doctor, pero de esta manera, la extendemos y ahí la llevamos hacia el frente. Sí. Estirar la gomita que está detrás de tus orejas hacia adelante, de hacia adelante hacia afuera. Sí, así. Entonces, y eso te tiras la oreja. Y después te lavas las manos. Con abundante agua, jabón y alcohol. Así es. Doctor, muchísimas gracias. Como siempre te digo, fue muy didáctica esta charla. Será hasta un próximo contacto. Fuerza, cuídense, lávense las manos, no salgan si no es extremadamente necesario y utilicen en lugares públicos de mucha aglomeración, si se van al súper, utilicen el barbijo por la seguridad de las otras personas. Utilícenlo en forma racional. Éxito, Fuerza Paraguay. Gracias, doctor. Es un capo el doctor Carlos Morínigo. Verena tiene...